alturas y montañas, guerrilleros libres. El día 22 de abril, estando en Elche, dando un ciclo de conferencias, me enteré que Kiko estaba vivo. Kiko es el último guerrillero vivo de lo que se llamó los maquis. Kiko tiene 97 años y me puse en contacto a través de un amigo común y me dijo que sí, que podíamos ir a su casa a Alicante a conocernos. Y le dije, oye, ¿y puedo hacerle una entrevista con el teléfono, aunque fuera? Y él, por supuesto, es decir, estaba hasta emocionado. Y yo estaba que me saltaban las lágrimas. Fuimos a su casa, me recibió como un guerrillero y me dijo, tú eres un guerrillero del siglo XXI, dice, yo del XX. Digo, bueno, yo ya casi también fui más del 20 que del 21. Y le dije, bueno, pero joder, ¿cómo estás? Porque estás de salud, está espléndido. Dice, conservo la salud por imperativo legal, es necesario para contarlo. Para contar cómo torturaron a mi padre, cómo torturaron a mi madre, cómo me hicieron volverme casi loco. Cuando hicieron un intento de fusilamiento simulado a mi hermano pequeño. Hay que contar cómo lo que hicieron en el 36 con las mujeres en la zona del Bierzo. Por eso hay que estar vivo y hay que estar... Kiko es historia del pueblo. Una historia que se tendría que estudiar en los colegios. Francisco Martínez López, el Kiko, más conocido por el Kiko, nació en el Bierzo el 1 de octubre del 25, de una familia republicana, minera, y que estaba comprometida con la guerrilla de la zona de León y de Galicia, al cual él siguió. Estuvo con grupos anarquistas y socialistas, haciendo... trabajos no solamente de acción directa, sino también de correo, hasta que en el 49 se une al grupo de Manuel Girón, estando con ellos todo el tiempo hasta que Manuel Girón cae muerto y Kiko se va a Francia. Y en Francia sigue luchando en contra del fascismo, no solamente del fascismo español, sino del fascismo de Europa. Y cuando vuelve a España, vuelve igual, reivindicando lo que fueron los guerrilleros, que no eran bandidos, que eran guerrilleros, que eran héroes, que lucharon en contra del fascismo, en contra del franquismo que estaba asolando España y que todavía estamos pagando por ello. Estuvo dando conferencias en todos los sitios, incluso estuvo en la caravana que la asociación AGE hizo durante el año 2000 hasta 2002, contando su experiencia personal. Es decir, la labor que ha estado haciendo de memoria de la guerrilla Kiko es una labor pedagógica impresionante. Y ahí está. Encontré a un hombre con una cabeza muy amueblada, con un discurso muy hecho desde dentro, desde la primera línea de combate. Kiko sigue en la primera línea de combate a sus 97 años. Y espero que disfrutéis de esta entrevista que hice de manera así, de aquí te pillo, de aquí te mato. Pero creo que es de las entrevistas que me siento más orgulloso. Espero que la disfrutéis. Combativa TV se estrena con entrevistas con el más grande guerrillero que ha tenido España, Kiko.
sierras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad, los mejores Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos con la historia viva de España y para mí con un héroe. Un héroe que, como yo fui guerrillero durante 35 años en África y en Latinoamérica y en Yugoslavia, estoy con una historia viva de España, que es el compañero Kiko. Y he querido venir, yo creo que lo mejor que he hecho en Elche y en venir a Alicante ha sido poder conocer al compañero Kiko. Kiko, buenas tardes. Muchas gracias. Lo primero, para mí es un honor tenerte al lado, porque has sido un referente para la gente que hemos luchado y que hemos estado fuera. Tú fuiste y tuviste que tomar las armas y salir. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Pues un golpe de Estado de los fascistas en contra de la República que se votó en mayoría en el pueblo español en 1936. Y la conspiración permanente desde el año 31 que se proclamó la República, que no hubo ni una gota de sangre, pues toda esa agresión permanente pues transcurrió con un golpe de Estado porque no tenían otra forma más para buscar la alternativa a ese gobierno de la República que se estaba implantando en el pueblo y que estaba llevando a cabo las reformas que había prometido. Y entonces todo eso que yo tenía en aquel momento del golpe de Estado 11 años, todo el pueblo de mayores y de jóvenes que rompían nuestras ilusiones, nos hemos organizado en diferentes grupos en la conspiración constante contra el fascismo. Al final tú te metes en un grupo marketing haciendo... Sí, eso fue más tarde. Fue luego más tarde. Uno de los que mucha gente huyó fuera. ¿Por qué tú te quedaste a luchar? No todo el mundo podía salir, salieron unos pocos por la frontera de los Pirineos, los que han podido, y fundamentalmente los que estaban en Cataluña y algún combatiente, que los que estaban en esta zona no han podido salir tampoco, han sido prisioneros. Bueno, el Stambrook fue el último barco que salió... Sí, pero muchos se quedaron en tierra. Pero muchos intentaron salir, sí. Pero vosotros seguisteis la lucha. Sí. Es decir, y aquí le han derrotado completamente a quien estaba luchando contra el franquismo. Sí. Los que estábamos luchando en la clandestinidad, allí no han podido derrotar nada más que la primera parte, ¿no? Sí. El primer momento, cuando se soldaron. ¿Dónde estuviste? ¿Estuvisteis en la serranía de aquí o estuvisteis en qué zona estuvisteis luchando? ¿En dónde? En la clandestinidad, después de la guerra. Y después de la guerra seguimos luchando hasta el 51, sí. Que puede ser con el último grupo de guerrilla de la provincia de León y Galicia, que pasamos al exilio. Eso te iba a decir, al final tuviste que ir al exilio, ¿dónde fuisteis al exilio? Bueno, ya no había ninguna alternativa. El desemboque de la guerra mundial ha sido el desemboque en una política de clases o al menos de diferencias con el mundo socialista. Se imponen inmediatamente, crean la OTAN. Exacto. A pesar de que el Pacto de Varsovia se ha disuelto porque se había terminado la guerra, esos han continuado y continuó la conspiración permanente. ¿A dónde fuiste al exilio al final? En Francia. En Francia estuviste. En París. Sí. Nosotros nos fuimos al exilio muchos años después. Yo tenía 8 años y nos fuimos a Francia y de Francia a México. Eso desde aquí. Sí. Te pasaste a Francia. A Francia. Después a América. A América, a México y luego estudié en Cuba.
Ahí es donde me hice brigadista, guerrillero, sacando niños en zona de guerra. Yo era lo que me había... Pero cuando se proclamó la guerrilla con Fidel Castro, ¿estabas allí? No, después. Después. Fue luego después, ya Fidel ya estaba establecido y me dieron... Yo fui a estudiar a Cuba y me fui de ahí. Una de las cosas es vuestra historia nunca ha sido contada. Bien contada. La causa española ha sido traicionada por todo el mundo. Exacto. Comprendido, desgraciadamente, yo puedo decir, no suficientemente valorada por muy propio partido, el Partido Comunista, que fue quien animó la lucha hasta el último momento. Y por imperativos políticos que no dan tan buen resultado, no se quiso hablar del pasado. Exacto. Y entonces la derecha, que es la que aprovecha, ha aprovechado las circunstancias que ha puesto de rodillas a la izquierda para la transición, y entonces pues siguen todavía de que no hay que hablar del pasado, que habrá heridas, que entonces los muertos están bajo la tierra asesinados, los guerrilleros seguimos siendo bandoleros, porque han querido reconocer, y el pueblo que han masacrado, que han torturado, se quedan en la desilusión. Y por eso tenemos un pueblo desilusionados. Sin embargo, yo recuerdo, una de las cosas que recuerdo, yo estuve en Toulouse y luego estuve en París. Y en Toulouse hay una calle que se llama Avenida de los Guerrilleros Españoles. Bueno, pero eso es simbólico. Pero es en Francia, no es en España. Bueno, claro, sí. Es decir, apenas bueno, aquí también político. Ahora hay un movimiento. Bueno, ahora sí. Hay un movimiento asociativo, en donde, pero es que es el mejor reconocimiento, que la sociedad te reconozca. Claro. Pero cuando jurídicamente no se puede tomar ninguna medida, primeramente para juzgar a los genocidas, que han estado puestos por Hitler y Mussolini, cómplice en todas las atrocidades del fascismo. Era el fascismo puro y duro en España. No hubo liberación. La lucha contra el fascismo no se llevó a cabo. Y a partir de ahí, pues quedaron y están surgiendo con un peligro muy grande en España todavía. Los mismos, sus hijos, sus continuadores ideológicos están sacados de cabeza. Y son los mismos apellidos. Claro, y es por eso, porque no se llevó a cabo un proceso jurídico para asentar las bases de una democracia. Esta democracia está en el aire. Una de las cosas que a mí con 16 años me metieron la DGS, la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, y ya había muerto Franco. Y me pegaron una sobrina paliza, Billy el niño. Yo estuve 3 meses más y me fui de España. Ya, supuestamente había democracia. Y Billy el niño ha muerto con honores. Claro. Y era un torturador fascista. Sí. Es decir, te quiero decir que incluso en la historia reciente ha seguido. Bueno, y además son parlamentarios, muchos de ellos que están defendiendo ese mismo concepto. Y son representantes del pueblo. Es una atrocidad. Una de las cosas grandes, es decir, porque sois historia viva. Es decir, la historia viva, porque a ti no te puede contar nadie nada, porque tú lo viviste. Es el peso que tiene. Por ejemplo, hay cosas que de una manera muy suficaz las hacen pasar, pero yo, donde estoy yo, el tema magisterio, lo he vivido. Lo he vivido como niño en todas las muertes que he visto en el primer momento de la guerra. He vivido la tortura, como nos han, incluso a los niños, como nos han tratado de represión cultural y de represión física. Y bueno, y luego después todo el proceso de la lucha armada. Yo estuve ya inmediatamente cuando tenía 14 años colaborando con los grupos de organizados antifascistas. Y bueno, pues todo eso. Yo lo cuento y mira, acabo de llegar esta noche me han contado, de hacer una vuelta, pero... Con la compañera, además, que queda una compañera. Una guerrillera. Nosotros no somos Maki. Bueno, guerrillera, es verdad, perdón. Perdón. Te digo porque esta vez una deformación, es una deformación de lo que ha sido un movimiento armado del pueblo
en contra de los fascistas. En Francia el concepto cambia. No me entero que estoy en España. Sí, quedamos nomás ella y yo. Sí, es decir, ella era de la agrupación de aquí Levante y yo era de la agrupación de allá. Mi abuelo estuvo en Cuenca ayudando a los maquis para darlos una logística y sobre todo alimentación. Sí, mi abuela. Donde estaba ella y otros. Sí. Ella es de Cuenca. Y ella, pues nosotros, mis abuelos fueron allí para dar un apoyo logístico, incluso de intercambio de armas y demás. Ya. Por eso te digo que tengo una tradición familiar que me pesaba mucho. Y cuando me enteré de que podía acceder a ti, me puse hasta nervioso. No, que te lo puede decir el camarada. Hace siempre vi cualquiera. Es decir, no. Es decir, no todo el mundo tiene acceso a una prueba histórica, a una persona, para mí un héroe, que tiene España una deuda, ahora mismo tiene una deuda contigo y con lo que representas. La tiene con el pueblo. Bueno, con el pueblo, pero tú eres un representante del pueblo. Pero yo dentro de poco me desaparezco, ¿no? Y el pueblo sigue sufriendo las consecuencias de no resolver un problema crucial en la historia de España. Ese es el problema. Las heridas hay que abrirlas para sanarlas. No, claro. Es decir, yo espero, yo no sé si veré los huesos de mi tío abuelo. Los tengo entre Albacete y La Roda. No lo sé si lo veré. Mis nietos a lo mejor sí que los verán. Es una pena. En este país es un país muy triste. Es una pena porque eso cuestiona el futuro. Exacto. No tanto la nostalgia del pasado, no. Cuestiona el futuro. Porque incluso desde el punto de vista de la historia científica, lógica, no han tomado ninguna medida para enseñar a los niños la historia real del siglo XX. Y hay un tráfico de versiones que, claro, alguien que viene al mundo un siglo después, que le cuenten, él no vio nada, lo que le cuentan. Entonces hay una deformación. Y lo que deforman es la condición del individuo como un hombre de dignidad social y que está dispuesta a contribuir a una sociedad mejor que la que tenemos. Están cargándose el futuro. Esa es la desgracia. Pero la verdad se tiene que imponer. Y la verdad es la que tenemos que llevar. Es decir, claro. Yo no soy ya joven, yo ya tengo una edad. Pero los jóvenes, es decir, estas entrevistas y otras que queremos sacar, es decir, sobre todo para los jóvenes. Hombre, claro, para todo lo que viene detrás. Además, nuestra ilusión de contribuir a crear una sociedad libre, democrática y tal, hombre, es justo que sea nuestra identidad. Pero que tengamos canales, mira, aquí, porque hemos abierto canales asociativos y tal, y cada día tenemos un reconocimiento mayor, no institucional, pero de la sociedad. Pero sí del pueblo. Y eso ayuda a comprender de que el individuo tiene otra vida en la historia que obedecer el despotismo de los explotadores, que tiene que contribuir también a crear donde haya una jurisdicción, una enseñanza correspondiente a lo que tiene que ser el individuo en el futuro. A mí fundamental es la educación de los chicos. Fundamental. Y entonces la educación, yo soy pedagogo, y una de las cosas que si a los niños se los enseña la historia, la verdadera historia, van a saber responder con una ética del proletario, una ética social que me parece importante. Y vosotros habéis sido el andamio de la decencia que quedaba en España. Claro, sí, bueno, mis mayores, porque yo cuando ya entré era joven, 14 años, pero seguíamos el ejemplo de los mayores, las luchas en periodo republicano por las reivindicaciones para que se llevaran a cabo las promesas del proyecto de la República, que tiene hay una historia que había que contarla, que quien estaba no eran los ministerios que estaban aplicando las reformas, era
organización armada, organizada del pueblo, creando multitud de asociaciones, de canales y estar en acción. Y eso es porque España, cuando hay una sublevación que de la parte de la República le traicionan los militares, la mayoría, el pueblo responde y tuvieron 3 años manteniendo la lucha en contra, internacional, en contra de los alemanes, los ingleses y los sublevados. Y eso demuestra que el pueblo estaba interesado en ir adelante con el régimen republicano. Las reformas educativas. Y eso fue nuestro ejemplo. Exacto. Mi ejemplo fue un maestro que era republicano, que nos iniciaba ya en ese concepto de valorar los actos sociales, el desarrollo de nuestro país, de nuestras formas, nuestra camaradería, una dignidad también. Los maestros y las maestras fueron fundamentales en la reforma. Y mi abuela estuvo en las misiones pedagógicas, yendo con los pueblos pequeños, llevando un gramófono, ayudando. ¿Tienes tú algún recuerdo de misiones pedagógicas? Hombre, y mira, yo tengo bueno, lo enterramos aquí en Muchamel, sí, que participó con García Lorca en las misiones pedagógicas. Yo vi las misiones pedagógicas, bueno. Y cuando yo lo encuentro a él, bueno, yo lo conocía del exilio. Sí. Él fue un locutor de Radio París para España. Él y su compañera. Y lo enterramos aquí pues, hace 6 o 7 años. Y tenemos todo su archivo, está en la Universidad de Alicante, y una parte del archivo fui yo con mi hija, que lo hemos depositado en el archivo de Valencia. Eso es formidable. Allí voy a llevar todo mi archivo también. Pues, ya tengo allí una parte. Pues no quiero que... Sé que tienes un acto ahora, no quería quitarte más tiempo. Para mí ha sido, hemos venido, bueno, doy las gracias al compañero Fernando, que hemos venido corriendo con el coche, porque yo marcho mañana a Albacete a hacer una intervención sobre mis libros y demás, sobre lo que yo me he dedicado a sacar niños esclavos y demás, pero por eso te digo que... ¿En dónde vives? Yo ahora mismo vivo en Madrid, pero he vivido fuera de España. Estuve en Madrid en Sebastián de los Reyes el otro día presentando libros. Sí, es que yo estaba fuera también cuando presentaste, porque aunque vivo en Madrid me estoy moviendo por toda España. Yo estudié en Cuba. Me fui al exilio, yo solo, estudié en Cuba, y luego de ahí ya me hice brigadista. Bueno, tuve un grado militar que me dieron, pero no lo acepté y me hice brigadista de ayuda humanitaria. Pero el importante, ya te digo, y para la historia de España, yo sé que eres muy humilde y que no, dices tú que no. Nosotros tenemos una deuda histórica con la gente como tú. Es decir, con nuestros abuelos, porque mi abuelo cayó, estuvo preso, pasó por 7 campos de concentración, es decir, y demás, y lo aguantó y luego se fue al exilio, pero estuvimos. Por eso te digo que tenemos una deuda con la gente como tú. Bueno, la deuda, ¿sabes? Una deuda social. Tampoco tuviste poder para decidir otra cosa. No, pero el pueblo sí. Quien tiene la deuda es la institución. La institución, eso sí, esos son los primeros responsables. Eso es lo que tiene deuda. Y no solamente con una parte del pueblo, porque no hay héroes. Cuando un pueblo son héroes, todo un pueblo es héroe. En el movimiento guerrillero yo pronto tuve que haber miles y miles de gentes que nos recogían en casa, que te protegían, que querían apuntarse a hacer misiones también de resistencia. La resistencia era colectiva. Sí. Bueno, pues yo no puedo usurpar, porque haya sido con las armas en el último momento, el título de heroísmo a ese pueblo. El pueblo fue héroe. Pero tú eres el representante. Bueno, ya sí, pero muchos. Quieras o no, te ha tocado. Muchos que no estuvieron a la clandestinidad han muerto por la tortura o la aplicación de la ley de fugas y he olvidado del todo en una cuneta. Pero bueno, lo importante
es darle al pueblo unas nociones que le permitan venir reivindicativo de sus derechos de reconocimiento de la historia, reconocimiento de unos métodos que no permitan ese estado salvaje y genocida que han empleado con España los fascistas, y que camuflados en un titular democrático como tú quieras, quieran llevarnos a tener el mismo sistema. Sí, y eso es lo importante, que la sociedad esté pues, advertida al menos. Compañeros, compañeras, si es que no hay más que decir, es la claridad, la clarividencia, un luchador nato. Es decir, en cada palabra es un revolucionario. Es decir, hoy en día, es decir, es un grandísimo revolucionario, porque cada palabra suya vale más que 1000 balas. Es decir, y pueden disparar, porque disparan con el corazón y con la verdad. No quiero quitarte más tiempo. Gracias, de verdad, por esta pequeña entrevista, que yo la tendré en el corazón siempre, de verdad. Es una pena que poco tiempo. A ver si podemos hacer una cosa un poquito más grande, porque bueno, tendremos ocasión. Yo volveré pronto a Elche, a hacer alguna cosa, y si no me la inventaré para volver, y de verdad que me encantaría sobre todo escucharte. Es decir, más que hablar yo, porque no. Es decir, no, porque tenemos que aprender mucho. Las experiencias de la lucha no hay que ocultarlas. No. Hay que transmitirlas como un medio de reflexión, porque que tiene que reflexionar en la transformación de la sociedad es el colectivo popular. Y necesita de que no haya, que no contribuyamos por pudor. Que también ocultar lo que es una experiencia para luchar por la transformación de la vida. Pues este jovencito que tengo aquí al lado, porque este jovencito con 97 años es que acaba de llegar de Zaragoza. Te quiero decir que le tenemos aquí y se tiene que ir a otro acto. Es decir, yo no tendría energía para hacer lo que el compañero Pico está haciendo. Pico, Salud y República. Muchas gracias. Muchas gracias. Así, monta